Buen día, hoy vamos a meditar Romanos capítulo 9, versículos 1 al 18. En nuestra vida a menudo nos encontramos con preguntas difíciles que desafían nuestra comprensión. Y este es uno de esos pasajes que si no conocemos bien a Dios, nos lleva a cuestionar su carácter en cuanto a su gracia soberana en la elección. Pablo comienza este pasaje expresando su gran angustia y dolor por su pueblo judío que ha rechazado a Cristo. Pablo se preguntaría cómo es que el pueblo elegido por Dios no puede alcanzar la salvación mientras los gentiles aceptaban el Evangelio y eran salvos. Como dicen los versículos 4 y 5, ellos eran el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Entonces se pregunta qué pasó con el pacto que Dios hizo con Abraham. Y es aquí donde Pablo es iluminado y se da cuenta de una gran verdad. No todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios, sino solamente los hijos de la promesa, elegidos por Dios, lo son. Y utiliza el ejemplo de los hijos gemelos de Isaac, Jacob y Esaú, para ilustrar la soberanía de Dios en la elección. Antes de que naciera o hicieran algo bueno o malo, Dios ya había elegido a Jacob y rechazado a Esaú. Y asimismo en el versículo 11 Pablo nos dice: a fin de que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. La elección de Dios no se basa en nuestros méritos o acciones, sino en su soberana voluntad y propósito. Esto puede resultar desconcertante y desafiante para nuestra comprensión. ¿Quiere decir que aquel presbítero que nunca falta los domingos a la iglesia, que diezma y hace obras de caridad, puede no ser salvo? Sí. ¿Y puede ser que ese borracho engañador que hizo tanto daño a la familia, Dios lo elija para ser salvo? Sí, también. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es el parámetro de Dios para la elección? Pablo sabe muy bien que esta verdad levantaría polémicas. Por eso hace la misma pregunta que haríamos nosotros en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque dice a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. La respuesta de Pablo revela que él mismo no tiene una solución satisfactoria desde el punto de vista lógico. Solo responde que Dios es Dios y Él es justo y soberano. Y aunque no podamos entender completamente su justicia perfecta, podemos confiar en su carácter fiel, justo y misericordioso. Punto final. Lo que nos está diciendo Pablo es que no podemos medir con nuestra propia justicia, que es como una gota de agua, la justicia de Dios, que es como un inmenso mar. Personalmente, este pasaje a mí me genera dos sentimientos. Uno, agradecimiento a Dios por haberme elegido como su hija, sin ningún mérito. Cuando pienso en este privilegio tan grande, no tengo palabras. ¿Quién soy yo para que Dios me haya elegido desde antes de la fundación del mundo, para que llegue a conocerlo, a amarle y a servirle? ¿No? Y en segundo lugar, siento un gran alivio en cuanto al ministerio por el versículo 16, donde dice: por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Los que estamos sirviendo en el ministerio tendemos a medir el éxito o fracaso por la cantidad de los hermanos que congregan en la iglesia. Y hacemos todo lo posible para contener y enseñar a las ovejas. Y nos frustramos cuando no vemos una transformación real en sus vidas que los lleve a comprometerse con el Señor.
Pero hoy el Señor me hace recordar que eso no depende de mí, sino de Él, que mi deber es seguir amando a las ovejas y confiar en la perfecta voluntad del Señor para ellos. Por otro lado, pensando en la angustia que sentía Pablo por sus compatriotas judíos, me preguntaba cuándo fue la última vez que clamé con dolor por las almas perdidas. ¿Cuándo sentí angustia por mis familiares, por mis amigos que no conocen a Cristo? Y por aquellos que estando dentro de la iglesia todavía no tienen ninguna relación con Dios. Hermanos, si fuimos elegidos por Dios, no es para estar cómodos, encerrados entre nosotros, gozándonos por la salvación obtenida. No podemos estar de brazos cruzados, sabiendo que mis familiares, amigos y millones afuera caminan hacia el precipicio. Calvino decía que a menudo la iglesia se aflige mucho por la apostasía y perdición de los que están fuera de ella, y sin embargo se acobarda, se retira y se fatiga en su mismo seno. Hermanos, es tiempo de que abandonemos de una vez por todas la procrastinación espiritual. Abramos los ojos para ver a los necesitados que no conocen todavía al Señor y clamemos al Señor por misericordia y proclamemos el Evangelio. Amén. Que el Señor los bendiga.